Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y bueno, te voy a hablar de algo que nos cuesta muchísimo a los latinos aquí en Estados Unidos y es manejar el crédito, manejar nuestras cuentas. Yo aprendí con Latin Credits. Ellos son una plataforma online que tú puedes visitar y en 3 pasos apenas vas a mejorar tu crédito y vas a poder acceder a financiamiento. Latin Credits te ayuda a reparar tu crédito, a disparar tu score de crédito con, por supuesto, con líneas de crédito autorizadas. Y el tercer paso, que es el más importante, es acceder a financiamiento, a créditos para poder comprar tu casa, tu vehículo, montar tu empresa, todo lo que necesites para poder crecer en este país que siempre es con un buen crédito. Nosotros te vamos a dejar el link de Latin Credits para que lo visites y sigas los 3 pasos y puedas tener un futuro seguro aquí en Estados Unidos con la ayuda de Latin Credits. Bueno, y también te quiero invitar a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos porque ahí, si tú consigues un medicamento más económico en otra farmacia, pues Farm Aid Pharmacy te iguala el precio, pero además, si necesitas medicinas y solamente cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con esas instrucciones, Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Regresamos con Agárrate. Bueno, vamos a conversar con nuestro aliado Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Meganalysis, sobre el último estudio, el más reciente estudio de Meganalysis. Cuéntanos, Rubén, ¿de qué se trata? Hola Patricia, buenas noches, saludos a todos. Bueno, sí, ciertamente el más reciente es el del mes de agosto, aplicado a 1.051 personas en todo el territorio nacional sobre la base de 22.684.000 venezolanos mayores de 18 años, margen de error del 3.35%, 97% nivel de confianza, muestreo aleatorio simple. La del tiempo de recolección fue un tracking telefónico entre el 23 y el 31 de agosto. Para aquellos que de repente se hacen la pregunta, esos 1.051 son productos de muchos intentos. En términos generales, en este estudio hubo 8.200 intentos para poder recopilar los 1.051, o sea que no es tipo focus group que son seleccionados, ¿no? La aleatoriedad permite que salgan así. Y bueno, este estudio, Patricia, abordó muchos temas de índole político. En primer lugar, un tema que es tabú, un tema importante, es un tema que se conoce y como hablamos los venezolanos, que a veces les molesta a algunos que así se redacten las preguntas, como hablamos los venezolanos, le preguntamos a los venezolanos. Y la primera pregunta era la siguiente: cuando en la calle consigue gente que afirma que la mayoría de los partidos políticos de oposición están vendidos al gobierno y trabajan para el chavismo, ¿usted cree que eso sea cierto? 66.7% sí lo cree, 23.1% no lo cree, 10.2% no supo qué responder. Es una respuesta fuerte, contundente, 66.7%, que crea que los partidos políticos de oposición trabajan para el chavismo o, como dicen los venezolanos, están vendidos al gobierno.
cuando hacemos esta comparativa con otros estudios, que históricamente se hicieron preguntas similares en torno a la confiabilidad y a la posibilidad de que la oposición partidista tuviese acuerdos con el gobierno, la data histórica de esos niveles de percepción nos indica que desde el 2016 hay una percepción de que los partidos políticos de oposición trabajan en función de la agenda que marca el chavismo o trabajan bajo la directriz del gobierno. Eso es en la lámina siguiente, que se pueden ver las dos curvas, una curva verde y una línea amarilla. La línea amarilla representa ese rechazo o esa opinión sobre la percepción de que sí tienen acuerdos comunes, tienen negocios en conjunto, pues la oposición trabaja para el gobierno. Bueno, como podemos darnos cuenta, la línea amarilla desde hace un buen tiempo, desde precisamente el mes de agosto, septiembre del 2016, comenzó ese fue el punto de inflexión. Ya había una tendencia a la caída, pero hay una fecha clave en esa caída, el 1 de septiembre, aquella gran marcha de toma de Caracas. Ese evento rimbombante y que movió a toda Venezuela hacia la capital, terminó en una comiquita en la tribuna, peleas por micrófono, en fin. A partir de ese momento se marca la pendiente negativa sobre la credibilidad en los actores de oposición y la percepción de que estos actores trabajan para el chavismo, lo cual es una mayoría sólida en el país. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema del último mes y medio, julio y agosto, el diálogo en México. ¿Confía usted en que el diálogo en México entre los políticos de nuestro país beneficiará a todos los venezolanos? De una manera muy neutral. 72.5% cree que no beneficiará a todos los venezolanos. Solamente 18.9% sí lo cree. 8.6% no sabe, no responde. No es nuevo esto, muchos dirán, pero es que esto se sabe. Pero hay que repetirlo y hay que confirmarlo porque hay eventos nuevos, hay situaciones que aparecen y que pueden, en teoría, revertir las tendencias, pero vemos que no. Sigue siendo mayoritaria la percepción de que el diálogo no beneficia al país, sino que solo beneficia a un sector político que en teoría lo componen la oposición y el chavismo. Son más de 7 años de desconfianza por parte de los venezolanos hacia el diálogo. Esto puede sonar incómodo para la comunidad internacional, porque el diálogo es política, el diálogo es acuerdo, es solución, pero deben entender que en Venezuela, y hay que repetirlo hasta que lo entiendan, en Venezuela no se han dado 2 o 3 eventos de diálogo, se han dado muchos eventos de diálogo y todos sin resultante positiva inmediata para los venezolanos, solamente para los sectores políticos. Y se mantiene esta tendencia, como lo vemos en la gráfica histórica, que tiene las dos líneas, amarilla y rojo. Ahí podemos ver cómo son ya 7 años de desconfianza por el diálogo. Los venezolanos no creen en el diálogo. Los políticos sí. La comunidad internacional podrá creer que los políticos sí, pero los ciudadanos no, porque no lo ven en nada tangible que les beneficie. La siguiente pregunta también puede resultar para muchos algo no novedoso, pero es importante que internacionalmente se conozca la realidad partidista del país. ¿Usted cree, confía o milita en algún partido político venezolano? 73.1% no confía, no cree, no milita en ningún partido político. 20.3% responde el día de hoy que sí lo hace. Y ese 20.3 se divide en un 14.7 para el PSV y 5.6 para el resto de organizaciones. Estos son números que han fluctuado durante los últimos años, entre 7 de cada 10 u 8 de cada 10. Pero como estamos en el marco de un evento electoral que pese a que no tiene gran perspectiva de entusiasmar a los venezolanos, hay un leve ascenso
y es un ascenso modesto que lleva al número a 20.3, pero podemos ver cómo los partidos de oposición todos juntos son 5.6. No hay una militancia en el país como tal, no hay partidos políticos, y el PSV, que tiene el 14.7, tenemos que ser bastante objetivos. No es una militancia en su mayoría ideológica o por convicción, es una militancia sobre la base de los beneficios clientelares que se pueden obtener a través de estar en la nómina de militantes, acceso a algunos beneficios, el gas doméstico, algún plan, bono, etcétera. Pero en términos de militancia, como en otrora lo llegó a ver o como lo hay en algunos países del continente, Venezuela es un país en donde los partidos políticos son altamente rechazados por su manera de tratar y por su manera de obrar en la política pública nacional. La siguiente pregunta es también puede sonar no novedosa, pero es importante recalcarlo ante la presencia de una estrategia internacional de ver a Venezuela como un país donde todo es normal. Si todo es normal, entonces sus gobernantes deben tener también un alto apoyo. ¿Usted cree que con Maduro y el chavismo en el poder Venezuela podrá progresar y tener un mejor futuro? Importante, progresar y tener un mejor futuro, esperanzas, expectativas para mañana y más adelante. 75.8% opina que no, 14.1% que sí, 10.1% no sabe. Y estamos preguntando por Maduro y el chavismo. Es decir, ambas figuras, una el partido político y la otra la figura personal de Nicolás Maduro, ninguna de las dos son sinónimos de progreso y un mejor futuro para los venezolanos. Por lo tanto, jamás y muy lejos de ser normal pudiera enseñarnos esta respuesta. Hay un deseo de cambio que está ahogado desde hace muchos años en la garganta de los venezolanos. La siguiente pregunta también va de la mano de conocer cómo es vista la institucionalidad venezolana, entre comillas, la más reciente electa, que es la Asamblea Nacional del 2020. Y de una manera muy llana y muy sencilla, como hablamos los venezolanos, ¿usted confía en la actual Asamblea Nacional electa en 2020? No confía el 72.7%, sí confía 18.1%, no sabe 9.2%. La Asamblea Nacional del 2020, al igual que la misma Asamblea Nacional electa en 2015, carecen de apoyos, de confianza. No hay elementos de institucionalidad que le den al venezolano la confianza, la buena pro sobre esta institución. Por el contrario, pesa más la desconfianza, la poca credibilidad, en fin. Aunque para muchos no sea nada nuevo, es importante recordarlo, pues estamos en el mes de septiembre ya, estos resultados son de agosto y ya han pasado 8 meses de su elección y, en fin, sigue sin generar confianza. Por el contrario, es alta la desconfianza hacia la institución. Luego nos metimos en el mundo económico, Patricia, y quienes nos están viendo, quisimos tocar un poco el tema del dólar y de las remesas y ayudas en el país. Hicimos esta pregunta: durante lo que va del mes de agosto, ¿en su hogar han recibido remesas o algún tipo de ayuda económica desde el extranjero por parte de algún familiar o amigo? Es importante contextualizar esto, porque no todas las ayudas son remesas, como en otros países se entiende la llegada de dinero extranjero. Aquí hay ayudas que son cambiadas a bolívares a través de terceros desde el exterior y transferidas a los venezolanos en bolívares. Aquí hay ayudas que simplemente son courier y son cajas de ayuda, medicamentos, comida o artículos personales que son enviados del exterior, o en otros casos desde el exterior se prepaga o se compra en comercios venezolanos una determinada cantidad de productos que luego los familiares en el país van y los retiran dentro de un
dentro de un prepago, un valor previo. 21.6 dice que sí ha recibido ese tipo de ayuda, que son variadas en su naturaleza. Pudiera ser más, pero recordemos que venimos del año de la pandemia. Durante la pandemia ese valor llegó a veces a estar en 11 y 10 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso? Que muchos de los que quedaron cesantes durante la pandemia no podían ayudar. Y aún hoy, 21.6 de tantos venezolanos que están fuera son los que pueden en realidad enviar una ayuda. Hay que recordar que la calidad de vida en el país y el alto costo dentro de Venezuela supera en muchos casos a los de los países vecinos. Entonces, se hace ahora más difícil para quien está fuera poder ayudar a su familiar dentro del país y al mismo tiempo poder llevar una vida relativamente normal en ese país donde es migrante. Los altos costos y la dolarización desmedida en el país generan esta complejidad. Entonces, esto va a contrastar, este 21.6% contrasta con la siguiente pregunta. Cuando se le pregunta a los venezolanos con qué frecuencia usted utiliza dólares para costear los gastos familiares, siempre, con mucha frecuencia, no muy seguido, usa. Podemos darnos cuenta cómo siempre, todo el tiempo es 10.1, con mucha frecuencia 29.2, o no muy seguido 21%. Esto suma un 60.3%, sigue aumentando. Cada vez aumenta un poco más con respecto al mes anterior, es un punto porcentual, pero sigue una tendencia a aumento del uso de dólares en el país. Pero una parte importante es preguntar cómo son esos dólares, de qué tipo. Y le preguntamos a ese 60.3% que usa los dólares, ¿cómo los usan? ¿Son en efectivo, transferencias vía Zelle o algún otro tipo de transferencia diferente a Zelle? Hablamos de PayPal, canjes con algún tipo de páginas, en fin. Esta última opción, 6.8%, transferencias vía Zelle 7.9% y 85.3% en efectivo. Podemos darnos cuenta de cómo hay una contradicción, ¿no? Porque quienes ayudan son poco más del 21%, pero no ayudan completamente en dólares, ayudan de muchas formas variadas. Y 60% con mucha o poca frecuencia utiliza dólares, pero el 85% de esto en efectivo. O sea, una gran pregunta que los economistas y los que manejan el área económica deberían investigar es: ¿de dónde surge todo el efectivo que circula en Venezuela en dólares? No viene del extranjero a través de las remesas, es evidente. ¿De dónde sale? Estas son interrogantes que surgen de este estudio y que, aunado a todo lo anterior, nos permite evidentemente ratificar una realidad inocultable, que Venezuela no es un país normal. Venezuela es un país atípico, sui generis, único en su especie, que está sumido en una crisis donde un 18% crea una burbuja en donde no vive el 18%, solamente la burbuja alimentada del 3 o 2% de la población, pero un 18% vive dentro de la burbuja de opulencia, mientras que cerca del 80% del país padece las precariedades y las asimetrías económicas y todas estas dificultades y decepciones políticas que podemos ver. Sin ir muy lejos, el día de ayer Venezuela transcurrió buena parte del día entre apagones y bajones a nivel nacional y fluctuaciones eléctricas durante todo el día, cosa que no sucede en ningún país normal del planeta. Bueno, esto es Venezuela. Bueno, eso es una encuesta que va contra esa tesis de la normalidad, ¿no? Sí, o sea, hay un deseo desmedido por normalizar lo inaceptable, por hacer ver que el país está en unas extraordinarias condiciones cuando no lo es. Ciertamente hay bodegones, hay negocios que de la noche a la mañana están extremadamente bien surtidos de productos importados y de muy alto costo, pero la pregunta es: ¿quién puede comprar? ¿Cuáles son los pocos que lo pueden hacer?
y cómo surgen ese tipo de negocios. Entonces, en este país anormal al cual se le quiere dar el epíteto de país en franca mejoría o normal, suceden cosas como la de ayer, en donde todo el país, si hubiese sido vista desde la luna, era un pesebre adornado con luces que prendían y apagaban, porque todo el país entró en un caos eléctrico. Esta es la Venezuela atípica, la Venezuela extraña, que algunos quieren ocultar, pero que la realidad pesa más que toda esta ficción, que toda esta burbuja. Las burbujas son muy frágiles, Patricia, y la realidad es muy contundente. Entonces, si algo estamos muy claros en eso, las burbujas tienden a veces a explotar solas, y la realidad cuando aparece pesa mucho y es lapidaria. Así es. Gracias, Rubén, por compartir el resultado del estudio con nosotros, y creo que en las semanas que vienen vamos a estar detallando lámina por lámina también, vamos a contrastarla con lo que es la realidad del venezolano. Eso mismo que tú dices, lo del apagón. Hoy me llegaron las imágenes de la protesta porque en Venezuela ya no se hacen los trasplantes necesarios de riñón y la gente se está muriendo porque, bueno, ¿qué digo yo? Un trasplante de riñón, es que se mueren de COVID-19, se mueren de mengua, se mueren porque no hay luz, y la luz, si no hay luz, los respiradores no funcionan, no es que no haya vacunas, es que los respiradores no funcionan sin luz. Entonces, ya sabes que tenemos ese compromiso. Estaremos hablando de eso, y ciertamente tú lo que dices es, hay un sinfín de realidades que están allí y no desaparecen porque dos o tres tengan opiniones o sensaciones o percepciones. Jamás esas opiniones, sensaciones o percepciones podrán ocultar las proporciones de este desastre. Así es. Gracias, muchísimas gracias, Rubén. Al regreso vamos a hablar bien claro y raspado sobre el COVID-19, las vacunas, con un experto. Ya regresamos.